Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 50 preguntas de cultura general, nivel difícil. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Qué desecho se produce cuando respiramos? ¿Fenol, monóxido de carbono, nitrógeno o dióxido de carbono? Pregunta número 2. ¿Cuál es el término para una pasta cocida que es firme pero no dura? ¿Al horno, a la carte, al dente o al pesto? Pregunta número 3. ¿Cuál de estas es un tipo de salsa picante? ¿Salsa cóctel, salsa de soya, salsa tabasco o salsa tártara? Pregunta número 4. ¿Qué método se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales? ¿Eliminación de Gauss, comprobación de Newton, condicionamiento pavloviano o transformada de Fourier? Pregunta número 5. ¿Qué río africano se convierte en las cataratas Victoria? ¿El Nilo, el Volta, el Congo o el Zambeze? Pregunta número 6. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos llevaron a cabo 1054 pruebas nucleares oficiales. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 7. ¿En qué año Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial? ¿1915, 1917, 1918 o 1919? Pregunta número 8. ¿Qué símbolo nacional tienen en común China y Gales? ¿El dragón rojo, el trébol de 4 hojas, el faisán o el arpa? Pregunta número 9. El reino de Egipto se desarrolló a orillas de ¿qué famoso río? ¿Orinoco, Rin, Danubio o Nilo? Pregunta número 10. Las dentaduras postizas fueron implantadas por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Verdadero o falso?
Pregunta número 11. Anatolia es una región turca donde alguna vez estuvo Troya. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 12. El coxis humano es un ejemplo de esterilidad, totipotencia, vestigialidad o fitotoxicidad. Pregunta número 13. ¿Bajo qué sistema un terrateniente obliga a un trabajador a pagar una deuda con trabajo? ¿Peonaje, pautaje, capatazgo o almacenaje? Pregunta número 14. ¿Qué órgano vegetal absorbe el agua y los minerales del suelo? ¿La hoja, la raíz, el cloroplasto o la meristema? Pregunta número 15. El emperador romano Calígula planeó el nombramiento de Incitatus, su caballo, como senador oficial de Roma. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 16. ¿Cuál de estas es la capital de Azerbaiyán? ¿Bakú, Barda, Ganja o Lankarán? Pregunta número 17. ¿Quién inventó el gramófono? ¿Nikola Tesla, Abraham Lincoln, Thomas Edison o Guillermo Marconi? Pregunta número 18. La Gran Depresión del 29 estuvo ligada con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, una crisis económica o la gripe española. Pregunta número 19. La carne roja contiene muchas vitaminas del grupo D, C, B12 o A. Pregunta número 20. El agua es la única sustancia en la Tierra que es menos densa en su forma sólida que en estado líquido. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 21. ¿Cuál de estos no es un desierto africano? ¿Namib, Sáhara, Gobi o Kalahari?
Pregunta número 22. La suspicacia y la desconfianza hacia otras personas son característicos de ¿qué trastorno? Asperger, paranoide, bipolar o Cotard. Pregunta número 23. Los Jemeres Rojos eran un régimen que gobernó ¿qué país durante el siglo XX? ¿Camboya, Laos, India o Vietnam? Pregunta número 24. ¿En qué año Japón invadió China? ¿1939, 1931, 1937 o 1927? Pregunta número 25. ¿En qué país se encuentra Angkor Wat? ¿En Camboya, en Vietnam, en China o en las Filipinas? Pregunta número 26. ¿En qué continente está el monte Everest? ¿En Europa, en Asia, en América o en la Antártida? Pregunta número 27. La luz verde y amarilla no es absorbida eficientemente por las plantas. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 28. ¿A qué familia pertenecen el gorila y el chimpancé? ¿Lemuridae, Cebidae, Hominidae o Tarsidae? Pregunta número 29. ¿Cuál de estas moléculas no tiene oxígeno en su estructura? ¿El ozono, el agua, el amoníaco o el alcohol? Pregunta número 30. ¿Cuál de estas palabras no es una preposición? Bajo, según, su o sin. Pregunta número 31. ¿Cuántos colores hay en la bandera de Corea del Sur? ¿4, 2, 3 o 5? Pregunta número 32. La primera Navidad se celebró el 25 de diciembre del 336 a.C. en Roma. ¿Verdadero o falso?